Hace algunos años atrás, Michelle y yo formamos parte de un grupo que nuestra iglesia envió en un viaje misionero a corto plazo a Sicilia, Italia. El lugar donde ministramos fue la ciudad de Siracusa, que está en la parte suroeste de la isla Sicilia, justo en la costa mediterránea. Ahora, a varios kilómetros al sur de Sicilia se encuentra la isla de Malta, y el nombre de la masa de agua que separa estas dos islas, Sicilia y Malta, se llama la Bahía de Santo Pablo. Y la razón de este nombre es porque fue aquí, en esta bahía, donde el barco que llevaba el apóstol Pablo a Roma navegó en su camino hacia el continente de Italia. Bueno, una noche, mientras nuestro equipo se dedicaba a hacer algo de evangelización en la plaza pública de Siracusa, con mucha gente caminando, hay mucha gente que están ahí y bien calmados, hay muchas personas caminando de un lugar para el otro, y cuando estábamos ahí, el hombre a cargo de nuestro grupo se volteó hacia mí y me dijo: quiero que empieces a predicar. Y mi respuesta a esto fue algo como: discúlpame, ¿me estás bromeando? Pero el hombre a cargo no bromeaba, hablaba muy en serio acerca de que yo hiciera esto, y cuando le pregunté por qué quería que comenzara a predicar, dijo: porque una vez que la gente te oiga hablar en inglés, se reunirán para escucharte solo por curiosidad, y luego yo traduciré el mensaje al italiano. Entonces, habiendo sido puesto en apuro de esa manera, sin oportunidad de preparar mis pensamientos, rápidamente le pedí al Señor sabiduría, y luego, realizando donde estábamos, yo simplemente comencé a gritar: hace más de 2000 años, un hombre con el nombre de Pablo vino aquí a esta misma bahía, y desde allí procedí a explicar el mensaje del Evangelio que el apóstol Pablo proclamó a tantas personas. Ahora, dudo que alguno de los sicilianos escuchándome esa noche realmente le interesara por qué Pablo y el barco que lo transportaba entró en esa bahía hace tanto tiempo atrás, de camino a Roma. Pero a usted y a mí debería importarnos, porque la historia del viaje de Pablo a Cesarea, a Roma, forma una sección importante en el libro de los Hechos y tiene mucho que decirnos. Y durante las últimas semanas hemos tenido el privilegio, como el cuerpo de la iglesia, de estudiar esta historia que abarca los 44 versículos del capítulo 27 y se extiende un poco más un poco al capítulo 28. Y lo que hemos descubierto a partir de nuestros estudios es que, lejos de darnos un diario de viaje náutico sobre este viaje, Lucas tiene un propósito muy específico en mente al darnos tantos detalles sobre este viaje. No solo Lucas quiere demostrar cómo Dios cumplió su promesa al apóstol Pablo que iba a llegar a Roma, pero también Lucas quiere demostrar cómo el apóstol Pablo manejó la crisis de pasar por una gran tormenta, como un huracán en el mar, una tormenta que amenazaba no solo su vida, pero también la vida de los 276 hombres pasajeros a bordo del barco con él. Como leemos en estos versículos, se ve claramente que Pablo manejó esta tormenta con gran serenidad y paz y tranquilidad de corazón en el Señor, por lo que él se convierte en un ejemplo para nosotros de cómo Dios quiere que respondamos cuando nos vemos obligados a pasar a través de una de las tormentas severas de la vida, en lo que llamamos una crisis. Sin negar que esta fue una tormenta literal para Pablo, que Pablo experimentó, Lucas usa esta tormenta física para darnos instrucciones cómo sobrellevar cualquier tipo de tormenta, ya sea emocional o dolorosa, que amenaza a destruirnos, ya sea una tormenta de guerra, una tormenta financiera, una tormenta de crisis de salud, tormenta de la muerte de un ser
ser querido o cualquier otra tormenta. Por lo tanto, lo que hemos visto en este capítulo es que basado en las declaraciones hechas por Pablo en esta narrativa o declaraciones relacionadas con Pablo, Lucas nos da varios principios y verdades sobre cómo el apóstol pudo soportar esta tormenta con serenidad y confianza sin desmoronarse. Bien, hasta ahora hemos visto tres de estas verdades y principios, con la primera siendo Pablo no estaba solo mientras pasa por la tormenta. Vamos a revisar esto bastante rápidamente. Vemos, si usted se acuerda, el capítulo comienza con Lucas diciéndonos que él, antes de abordar el barco, no estaba solo. Claro, habían soldados, criminales, habían marineros, pero además de eso, por alguna razón, no sabemos cómo pasó, eh, eh, Pablo en este viaje también tiene a Lucas, que él estaba ahí, también otro compañero creyente llamado Aristarco, se les permitió estar con ellos. Así que Pablo los tenía a ellos en este viaje, y el principio que derivamos de esto es que cuando estamos pasando por una tormenta necesitamos otros creyentes de ideas afines alrededor de nosotros. Lo peor que podemos hacer es intentar atravesar una tormenta solos, pero por lo tanto, si usted está experimentando esto, si está experimentando un camino difícil en este momento, asegúrese de no aislarse de los demás. No se retire de la iglesia. No sufra en silencio. No se aísle de aquellos que podrían darle aliento, que venir al lado suyo a dar oración por usted y apoyarlo moralmente. Sea como el apóstol Pablo, y asegúrese de tener amigos a su alrededor que le ayuden a sobrellevar una crisis. El segundo principio que Lucas revela acerca de cómo el apóstol Pablo manejó esta tormenta con paz y serenidad es que Pablo confió en el Señor incluso cuando su consejo fue rechazado. Después de decirnos que Pablo tenía algunos amigos a bordo de la nave con él, Lucas entonces nos da algunos de los detalles acerca de dónde esta nave inicialmente viajó después de salir de Cesarea, y cómo cuando el navegar se hizo difícil debido a los fuertes vientos, ellos decidieron detenerse en un puerto en la isla de Creta llamado Buenos Puertos. Pero aparentemente Buenos Puertos no era un gran lugar, ya que estaba ubicado era un lugar pequeño, ubicado cerca de una ciudad bastante pequeña y poco emocionante, por lo que el centurión y el capitán y el piloto del barco estaban ansiosos por mudarse a un puerto y una ciudad más grande e interesante donde planeaban pasar el invierno. En consecuencia, decidieron intentar navegar hasta la ciudad de Fenice, ubicada en otra parte de la isla de Creta, a unas 40 millas de distancia. Pero Pablo, siendo un viajero experimentado de sus muchos viajes misioneros y alguien que ya había experimentado 3 naufragios, los instó a no dejar Buenos Puertos, porque era una época del año en la que las condiciones climáticas hicieron que viajar en el mar Mediterráneo fuera muy peligroso. Sin embargo, a pesar del el consejo que Pablo les había dado, que era bueno y sabio, los que estaban a cargo del barco decidieron no escucharlo, y por eso abandonaron el puerto de Buenos Puertos y de inmediato se metieron en problemas. Ahora, lo importante a ver de todo esto es que en lugar de tratar de convencer a estos hombres de que su consejo era bueno y sabio y que debería seguirse, y que su acción fue imprudente y vivirían para lamentarlo, Pablo eligió mantenerse callado y confiar en el Señor, a pesar de que él sabía que al rechazar su consejo, él y todos a bordo iban a sufrir y quizás incluso podían morir. Y el principio perdurable que derivamos de esto es que habrá momentos en su vida y en la vida mía en la que nos encontraremos dándole a alguien un consejo
una advertencia basada en las escrituras o en el sentido común santificado sobre cierta situación que están enfrentando, y ellos van a rechazar nuestros consejos. Ellos van a hacer lo que querían hacer desde el principio y no importa lo que nosotros tengamos que decir. Y usted sabe que al hacer eso, al rechazar lo que usted les ha aconsejado, se van a meter en todo tipo de problemas. Pero en lugar de fastidiarlos, en lugar de negarse a aceptar un no como respuesta y convertirse en una plaga, diciéndoles constantemente lo equivocados que están, solo quédese quieto y descanse sabiendo que Dios es soberano y que en su soberanía Él va a resolver todos los detalles de este lío, incluso si hay sufrimiento involucrado. Esto es lo que hizo Pablo. Ahora, el tercer principio que hemos visto con respecto a cómo el apóstol Pablo fue capaz de manejar esta tormenta con la confianza y la paz es que Pablo creyó en Dios. Ahora, la semana pasada pasamos gran parte de nuestro tiempo enfocados en el hecho de que cuando la advertencia de Pablo acerca de las inclemencias del tiempo se convierta en una realidad, cuando los vientos severos del noreste, bajando de las montañas de Creta, empujan su nave hacia afuera al mar, por lo que todos los hombres a bordo temieron por su vida, Pablo se levantó y les dijo acerca de cómo Dios le había mandado un ángel con el mensaje de que iba a estar delante de César en Roma y que todos ellos iban a sobrevivir la tormenta, así como Lucas nos dice que sucedió empezando en el versículo 21 al 26, dice, cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo, amigos, debían haberme hecho caso y no haber salido de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre ustedes, sino solo el barco. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, no temas, Pablo, has de comparecer ante César, pero ahora Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tengan buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo, pero tenemos que encallar en alguna isla. Ahora, la verdad clave para comprender en estos versículos es cómo respondió Pablo a esta revelación divina entregada por el ángel. Él dijo que él creyó a Dios, lo que significa que él cree que lo que Dios le dijo a través del ángel resultaría exactamente como se lo dijo. Es decir, él simplemente tomó a Dios por su palabra. Amigos, ¿qué verdad tan crítica es esta? No hay nada más crítico que esto. Aprender y aplicar cuando usted está atravesando una de las tormentas de la vida, la verdad de la palabra de Dios. Cuando usted está sufriendo, usted tiene que mirar a la palabra de Dios como un niño que confía en la palabra de su padre cariñoso. Tiene que creer con la fe de un niño. Dios hizo o nos dio promesas y verdades específicas que nos ofrece. Algunas se las mencioné la semana pasada, pero usted no puede ignorar estas promesas. Usted no puede solo saber estas promesas y verdades, tener como un conocimiento intelectual. Usted tiene que aplicarlas, apropiarlas y personalizarlas a su propia vida. Así es como se obtiene la paz en medio de una tormenta. De lo contrario, se apoyará en su propio entendimiento y eso solo lo llevará por un camino de miseria y desesperación. Leemos estas conocidas palabras en Proverbios 3, dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Nuevamente leemos en Proverbios 28, 26, el que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría será librado. ¿Qué significa el caminar sabiamente? Significa caminar en la sabiduría de la palabra de Dios, dejar que las verdades de Dios lo dirijan y guíen su pensamiento y comportamiento. Todo eso, escuchen, si usted quiere atravesar una tormenta con la paz del Señor en su corazón, entonces usted debe creer lo que Dios dice en su palabra. Y esta es la cosa, si usted es un cristiano, usted puede creerle.
usted le puede creer por la sencilla razón de que si es cristiano, entonces Dios le ha dado fe para creerle. Como ven, cuando usted se convirtió en un cristiano en Cristo, Dios le dio a usted arrepentimiento y fe. Es parte de su conversión. Aparte de eso, usted no creía, usted no podía responder en fe, pero usted se convirtió, revivió. El Señor le dio una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza nueva es para creer la palabra de Dios. Escuche, la fe es un regalo de Dios. Nosotros sabemos eso por varios versículos en el Nuevo Testamento y uno en particular, Filipenses 1:29 dice, porque a ustedes se les ha concedido, es decir, a ustedes creyentes, ¿qué se nos ha dado? Pablo dice, por amor de Cristo, no solo creer en Él. Espérate, Pablo, me dices que Dios me ha dado fe. Es exactamente lo que él nos está diciendo, que Dios nos ha dado fe de creer en Él, sino también sufrir por Él. El sufrir es un regalo y la fe es un regalo. Si Dios no le hubiera otorgado fe para creer en Él, usted nunca hubiera puesto su fe en Él. Pero note, es su responsabilidad como creyente en Cristo aplicar su fe a sus circunstancias en particular y creer que lo que Dios ha dicho, Él lo hará. Esta es la gran lección de la historia que se encuentra en Lucas 8, que es una historia muy famosa, donde leemos que Jesús estaba dormido mientras estaba en un barco con sus discípulos, mientras sus discípulos estaban pasando por se desató una tormenta en el mar de Galilea y sus discípulos pensaron que iban a ahogar, se iban a ahogar. Así, después de que despertaron a Jesús y el Señor calmó el viento y la tempestad del agua, les preguntó a sus discípulos, ¿dónde está vuestra fe? Él le dice, esa fe que les he dado, ¿dónde está? Ustedes están tan ansiosos, tan temerosos. Él les dice, yo les di fe, ¿dónde está? Amigos, esa es la misma pregunta que nos debemos hacer cuando nos encontramos temerosos y llenos de ansiedad en una tormenta. ¿Dónde está su fe? Con respecto a esta misma pregunta y lo que Jesús quiso decir al preguntar esto a sus hombres, el doctor Martin Lloyd Jones dijo esto en un sermón que dio una vez. Él dijo, la fe es algo que tú y yo tenemos que poner en práctica. Eso es exactamente lo que nuestro Señor les dijo a estos hombres. Él dijo, ¿dónde está tu fe? Lo que significa, ¿por qué no estás tomando tu fe y aplicándola a esta posición? Es porque no lo habían aplicado, es que estaban en esta situación. Él dice, fue porque no lo hicieron, porque no pusieron en práctica su fe, que los discípulos se habían vuelto infelices y estaban en este estado de consternación. Ahora, un poco más adelante, en este mismo sermón, Lloyd Jones aborda toda la cuestión de aplicar la fe de uno en medio de una tormenta, cuando todo parece desesperado. Después de hablar sobre cómo Dios demostró su gran amor por nosotros en la cruz, él dice, y luego el siguiente paso es que la fe aplica todo eso, la cruz, a la situación en particular. Nuevamente, eso fue algo que estos hombres no hicieron y es por eso que nuestro Señor les dice de esta manera, ¿dónde está su fe? Ustedes la tienen, ¿por qué no la aplicaron? ¿Por qué no traen todo lo que saben a tomar parte en esta situación? ¿Por qué no se enfocan en este problema en particular? Ese es el siguiente paso en la aplicación de la fe. Cualquiera que sean sus circunstancias en este momento, traiga todo lo que sabe, es cierto, sobre su relación con Dios para soportarlas. Entonces sabrás muy bien que Él nunca permitirá que te suceda nada que sea dañino. Para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, ni un cabello de tu cabeza será dañado. Él te ama con amor eterno. No sugiero que pueda comprender todo lo que está sucediendo, pero puede ser que no tenga una explicación
una explicación completa. Eso es imposible. Aquel que ha hecho las cosas más grandes por ti debe estar preocupado por ti en todo, y aunque las nubes están espesas y no puedes ver su rostro, sabes que Él está ahí. Detrás de una providencia ceñuda oculta un rostro sonriente. Ahora, aférrese a eso. Dice que no ve su sonrisa. Estoy de acuerdo, en estas nubes terrestres me impiden verlo, pero Él está ahí y nunca permitirá que suceda nada finalmente dañino para usted. No te preocupe pasar nada. No puede pasar nada que no sea lo que Él permita. No me importa lo que pueda ser una gran decepción quizás, o puede ser una enfermedad, puede ser una tragedia de algún tipo. No sé qué es, pero puede estar seguro de esto, que Dios permite que eso te suceda porque en última instancia es para tu bien. Ahora, como les dije la semana pasada, usted y yo podemos darnos el lujo de que no podemos darnos el lujo de que los ángeles nos envíen mensajes directos de Dios sobre cómo se desarrollará nuestra crisis. Sin embargo, Él nos ha dado tantas promesas maravillosas en su palabra que nos aseguran su amor y cuidado continuo por nosotros, de su continua presencia y gracia para soportar cualquier situación, de su poder para sostenernos en las peores condiciones y de su habilidad soberana para tomar cualquier situación sin importar cuán mala sea y usarla para nuestro propio bien a fin de hacernos más semejantes a Cristo. Una vez más, permíteme recordarle en Romanos 8, 28, 9 que Martin Lloyd Jones mencionó: y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, puede optar por creer y aplicar esta verdad a su vida o no, pero si no lo cree, no solo está deshonrado a Dios, sino que está perdiendo el consuelo, el aliento y la paz de que Dios tiene para usted. Recientemente leí acerca de los que solía ser una pareja casada. Nuevamente, esto es santificación, lo que les acabo de leer. Usted puede escoger el creerlo y aplicarlo a su vida o no. Nuevamente, eso es su prerrogativa, pero si no lo cree, nuevamente usted está deshonrando a Dios. Y está perdiendo su consuelo. Recientemente leí acerca de lo que solía hacer una pareja casada cuando sentía que uno de ellos estaba mostrando falta de fe por algún problema que estaban enfrentando. Uno de ellos le decía al otro: bueno, creemos que todas las cosas funcionan juntas para bien. A lo que el otro respondía de inmediato: no, porque sabemos que todas las cosas funcionan juntas para el bien. Escuchen, así es como debemos interactuar con la palabra. Debe recordarse a sí mismo que debe creer lo que dice creer. Y usted hace esto apropiándose y personalizando la palabra de Dios para usted mismo, para que usted crea en Dios por lo que Él le ha prometido a usted. Ahora, al continuar con nuestro estudio esta mañana, veremos dos principios y verdades más, los números 4 y 5, que revelan cómo Pablo pudo soportar estas tormentas con paz y confianza, siendo el cuarto que Pablo asumió la responsabilidad de asegurarse de que Dios fue obedecido. Empezando en el versículo 27, leímos: llegada la 14ª noche, mientras éramos llevados a la deriva en el mar Adriático, a eso de la medianoche, los marineros presentían que se estaban acercando a tierra, echaron la sonda y hallaron que había 20 brazas, 36 metros de profundidad. Pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas, 27 metros, temiendo en algún lugar fuéramos a dar contra los escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que amaneciera. A Lucas continuar nos dice que alrededor de la medianoche del 14º día ya
al salir de la isla de Creta, con el barco continuando siendo conducido a lo largo del mar Ártico, que por cierto no es el mismo que el mar Adriático de hoy día, pero era el nombre antiguo de la parte central del mar Mediterráneo, solamente para que sepan esto. Ahora, los marineros que estaban sintiendo que estaban acercándose a la tierra, sin saber exactamente dónde estaban y sin poder ver nada debido a la oscuridad de la noche, pero al escuchar las olas rompiendo en la orilla, se dieron cuenta de que estaban acercándose a la tierra. Así que los marineros ahora comienzan tirando las líneas de caleo por la borda para determinar qué tan profunda el agua estaba. Con la primera lectura diciéndoles que eran 20 brazas, que es más o menos 120 pies de profundidad. A continuación, un poco más lejos, tomaron otra lectura que muestran que ahora el agua eran 15 brazas, que es más o menos unos 90 pies de profundidad. Así, sabiendo que se estaban acercando a la tierra y temerosos de que el barco chocaría contra las rocas o se anclaría, los marineros tiran 4 anclas por la popa del barco para tratar de mantener la nave en el lugar. Y luego comienzan a orar para que amanezca, para que puedan ver dónde estaban. Pero entonces sucedió algo que puso a todos en riesgo y amenazó la seguridad de todos a bordo del barco. Como los marineros trataban de escapar de las naves y habían bajado el bote salvavidas al mar, bajo pretexto de que se proponían echar las anclas desde la proa. Ahora Lucas nos dice que no contentos con esperar la luz del sol, los marineros decidieron intentar escapar del barco bajo la pretensión de poner el bote salvavidas de regreso en el mar para ellos poder usarlo para poner unas cuantas más anclas. En realidad tenían la intención de entrar en el bote y navegar lejos de la nave a la tierra que que estaba cerca de ellos. Pero de alguna manera Pablo se dio cuenta de lo que estaba pasando, no sabemos cómo, pero de alguna manera él se dio cuenta y una vez más habló, y lo que tenía que decir es significativo. Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, ustedes no podrán salvarse. Entonces los soldados cortaron las amarras del bote y dejaron que se perdiera. Al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, Pablo le dijo al centurión nuevamente y a los soldados bajo un mando, bajo el mando de él, que a menos que los marineros permanecieran en el barco, sus vidas no se salvarían. Es decir, la promesa de Dios de llevarlos a todos a salvo a la costa presuponía que todos permanecerían juntos. Pero si permitían que los marineros abandonaran el barco y abordaran los salvavidas, entonces la promesa de Dios para su seguridad no se cumpliría. Ahora, en ese momento el centurión sabía lo suficiente como para no rechazar el consejo de Pablo. Así que en respuesta a las palabras de Pablo, hizo que los marineros cortaran las cuerdas del bote salvavidas del barco y dejaran que se fuera a la deriva sin nadie a bordo. Ahora, entienda que Pablo no les dijo que hicieran esto. Y probablemente esto no fue la medida más sabia, ya que el bote salvavidas podría haber sido usado al día siguiente para ayudar a traer a algunos de los pasajeros a tierra. Pero independientemente de que sí o no los soldados deberían haber hecho esto, el punto es que el centurión escuchó a Pablo y evitó negar la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el principio que derivamos de las palabras de Pablo? Bueno, aparentemente Pablo entendió que la promesa de Dios era lo que llamamos una promesa condicional, lo que significa que se requería obediencia por parte de los destinatarios, de modo que todos los hombres debían permanecer juntos para que esta promesa divina se cumpliera. Por lo tanto, lo que vemos que el apóstol está haciendo es asumir la responsabilidad de asegurarse que Dios sea obedecido, y lo hizo mediante la actividad de hablar. Es decir, hizo algo. Eh, eh, a veces eso sucede nuevamente. Pablo entendió esto.
Y lo que vemos que él hizo es tomar la responsabilidad y asegurarse que Dios sea obedecido. Y él lo hizo hablando activamente, es decir, él hizo algo, él estuvo envuelto en alguna acción, él no se sentó pasivamente y descuidó su responsabilidad humana. Y amigos, eso es muy importante para nosotros entender cuando estamos pasando por una tormenta. Como verán, mientras se encuentra en medio de una crisis terrible, nunca debe cruzar las manos y adoptar la actitud, bueno, todo saldrá bien y por lo tanto no hay nada que pueda hacer, pero simplemente sentarme y esperar que esta tormenta pase. Esa es la actitud incorrecta. No, la Biblia nunca fomenta la pasividad, nunca le dice que simplemente deje a Dios y deje que Dios trabaje. La Biblia siempre nos da responsabilidad sobre las cuales actuar, de modo que estemos activamente comprometidos en obedecer al Señor, incluso cuando confiamos en que Él traerá el cumplimiento de su palabra. Vemos este principio ilustrado en Santiago 1, donde se nos dice que las pruebas son una parte muy necesaria de la vida cristiana, pero cuando pasamos por una prueba somos responsables de hacer algo y no simplemente relajarnos y tener la actitud de que me voy a sentar ahí y dejar que todas las cosas pasen. No funciona de esa manera. Miren lo que Santiago dice en Primera de Santiago 2:4. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Ahora, aquí Santiago nos dice que vamos a encontrar varias pruebas en la vida. No es una cuestión de si vamos a tener pruebas, es una cuestión de cuándo. Y que estas pruebas están diseñadas para producir resistencia y madurez espiritual. Es decir, Dios los envía a nuestras vidas para ayudarnos a crecer en un carácter cristiano. Esto es lo mismo que Romanos 8:28 al 29 nos enseña. Pero justo después que nos dice que las pruebas están diseñadas por Dios para producir resistencia y madurez en nosotros, Santiago nos dice qué hacer mientras vamos a través de una prueba. Nos dice nuestra responsabilidad humana mientras nos sometemos a una prueba. Así que lo leemos en los siguientes versículos, empezando en el versículo 5. Dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero que pida en fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Santiago nos dice que durante una prueba somos responsables de pedirle a Dios que nos dé sabiduría, lo que significa que durante un momento difícil debemos buscar la sabiduría de Dios al mirar su palabra para descubrir cómo vivir en sumisión a lo que Él tiene que decir mientras ora todo el tiempo por iluminación y discernimiento, y debemos hacer esto sin dudar de Él, pero creyéndole, sin dudar que Dios va a responder. Debemos creerle y aplicar su palabra a nuestra situación difícil. Ahora, el punto es que durante una crisis usted tiene la responsabilidad de actuar y obedecer la palabra de Dios. Eh, a- eh, am- y cómo Dios quiere que responda a su situación. Usted tiene que mirar la palabra para descubrir cómo Dios quiere que responda a su terrible situación. Y eso significa que durante una prueba no hay tiempo para relajarse espiritualmente. Esto no es el momento de dejar de leer su Biblia o de dejar de oír la palabra enseñada en la iglesia. Este no es un tiempo para ser diligente en la búsqueda de la escritura con el fin de someterse a Dios por la obediencia. Este es el tiempo de ser así, de ser muy diligente. No importa cómo usted se sienta, tiene que hacer esto.
Pablo entendió que la obediencia a Dios era esencial mientras atravesaba esta tormenta y por eso le dijo al centurión lo que se necesitaba hacer para que se cumpliera la promesa condicional de Dios. Y así con todos en el mismo barco, literalmente, Lucas procede a decirnos lo que sucedió después y al hacerlo nos da otro principio, el quinto principio que permitió que Pablo le permitió a Pablo para tener paz y tranquilidad de Dios durante esta tormenta. Y eso es que Pablo pensó en el bien, en el bienestar de los demás. En el versículo 33 leemos, cuando estaba a punto de amanecer, Pablo exhorta a todos que tomaran alimento, diciendo, hace ya 14 días que velando ciertamente están en ayunas sin tomar ningún alimento, pero por eso les aconsejo que tomen alimento, porque esto es necesario para sobrevivir, porque ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de ustedes parecerá. Habiendo dicho esto, Pablo tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos teniendo ya buen ánimo, tomaron también alimento. En total éramos en la nave 276 personas. Una vez saciados, aligeraron la nave arrojando el trigo al mar. Ahora, estos versículos nos dicen que cuando al amanecer estaba por despuntar, Pablo habló a todos los pasajeros a bordo del barco y los animó a comer algo porque habían pasado 14 días desde la última vez que comieron, es decir, desde que dejaron el puerto bueno. 2 semanas antes no habían comido nada. Como mencioné en el mensaje la semana pasada, probablemente no habían comido por una serie de razones: mareos, las difíciles condiciones de intentar cocinar durante la tormenta y quizás también porque gran parte de la comida se había arruinado por el agua. Pero ahora, con el peso de la tormenta pasada y el barco acercándose a la tierra, Pablo no ve ninguna razón para que se abstengan de comer más, por lo que anima a todos a bordo a comer, diciéndoles que necesitan alimento para fortalecerse para lo que les espera, es decir, la prueba de llegar del barco a la tierra con la que habían llegado, porque todos iban a sobrevivir esta prueba y ninguno de ellos iba a morir. Así que después de haber alentado a comer, Pablo da el ejemplo mediante la adopción de un poco de pan. Él come el mismo, dando gracias a Dios por la comida, y luego se come el pan. Y cuando los otros pasajeros ven a Pablo hacer esto, siguieron su ejemplo y comieron parte de la comida. Y luego Lucas agrega que el número de todo a bordo del barco eran 276 personas. Tal vez mencionando esto porque el cinturón tomó una última llamada del rol antes de que todos dejaran el barco hacia tierra. Y después de comer tanto como quisieran hasta que fueron satisfechos, Lucas nos dice que los hombres entonces comenzaron a tirar a la borda el trigo restante con el fin de hacer que el barco fuera más ligero. Su pensamiento sin duda es que un barco más ligero les permitiría subir más alto sobre las olas, lo que les facilitaría cruzar los bancos de arena mientras se dirigían a la orilla. Pero lo que quiero que vean en todo esto es cómo en medio de una crisis el apóstol Pablo estaba pensando en los hombres a bordo del barco y no solo en sí mismo. Amigos, esa es una de las verdades más importantes para practicar cuando atraviesa una de las tormentas severas de la vida. Deben disciplinarse para pensar en el bienestar de los demás y no simplemente en ustedes mismos. Porque cuando estamos pasando por dificultades, a veces nos convertimos muy centrados en nosotros mismos y nos volvemos egoístas, que nada más pensamos en nosotros mismos, en lo que estamos pasando, en nuestro dolor, en nuestra crisis, que nos da lástima de nosotros mismos, y antes que nos da cuenta nos hemos vuelto totalmente centrados en nosotros mismos y autoabsorbidos por nuestras circunstancias, y luego la vida se convierte en
todo sobre nosotros y nuestros problemas. Escuchen, el ejemplo de Pablo de pensar en el bienestar de los demás pasajeros nos dice mucho sobre lo que debemos hacer cuando estamos en medio de otra tormenta, porque cuando estamos pasando por tribulaciones y tormentas, hay otras personas que también están adoloridas, también están pasando por dificultades. Ah, el- es- Así que tenemos que pensar en ellos también. Recuerdo que hace muchos años atrás le dije a una persona a la que le gustaba hablar incesantemente de sus problemas, que el mayor problema que tenía era que pensaba demasiado en sí mismo. Y amigos, esa es la tendencia que tenemos todos nosotros, de tenernos solo en nuestros problemas, pensar solo en nosotros, en nuestros problemas, de modo que solo pensamos en nosotros mismos y en nadie más. No solo es peligroso hacer esto, sino que está completamente mal y no es bíblico hacerlo, eso deshonra a Cristo. Y basado en lo que leemos en la carta de los Hebreos, nos deja claro que los destinatarios de esta epístola estaban sufriendo mucho a causa de la persecución. En el capítulo 10, el escritor dice que él sabe que han sufrido la persecución, muchos han sido eh, puestos en la cárcel estaban muy adoloridos. Y es por eso que en el capítulo 10, el escritor le dice que no dejen de unirse, ah, porque lo que le está diciendo que muchos de ellos habían dejado de reunirse en la iglesia. Y él está diciendo que no hagan esto, que no abandonen la asamblea, de unirse. Eh, en el medio de sufrir, el escritor nunca le ha dicho que puedes olvidar de otras personas, que tienes muchas responsabilidades. No, cuando llegas al capítulo 13, les da mandatos que implican acercarse a otros en el cuerpo de Cristo y mostrarles amor e interés. Él dice, permanezca el amor fraternal, no se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos como si estuvieran presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que tengo que enfocarme en otros, en el dolor de otros? Sí, exactamente. Tiene que pensar en otros. Ese es el mismo enfoque enseñado en Primera de Pedro, donde toda la carta se centra en cómo responder a las pruebas que vienen con la persecución por la fe. En el capítulo 1, Pedro reconoce el sufrimiento por el que están pasando. En lo cual dice, en el 1:6 dice, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Entonces, él les dice que en el capítulo 2 debemos responder al sufrimiento anhelando la palabra de Dios. Él dice, además debe responder al sufrimiento sometiéndote a quienes tienen autoridad sobre usted, es decir, al gobierno, a los amos, y a los esposos. Recuerden, estas son personas que están sufriendo, pero él está diciendo que tienen que amar a otros utilizando los dones espirituales que Dios le ha dado para servir a otros. Él está diciendo, utilícenlo, aplíquenlo, incluyendo cuando usted está sufriendo. Él dice, sean... sean hospitalarios el uno
el uno al otro. Dice, sobre todo, sean fervientes en su amor los unos a los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Escuche, cuando usted está atravesando una tormenta severa, debe resistir la tentación de pensar solo en usted mismo. Lo mejor que usted puede hacer durante esta temporada difícil es estar involucrado en la vida de su iglesia, sirviendo a otros. Concéntrese en ayudar a otros que están sufriendo. Dedíquese a intentar animar a otras personas en el ministerio. Esté preocupado por el bienestar de otros, tanto espiritual como físico. Esto es exactamente lo que Pablo está hablando cuando él dice en Filipenses 2, 3, 4, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Esto es precisamente lo que hizo Pablo. Pensó en el bienestar de los hombres a bordo. Nuevamente, él pensó en esos hombres y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Necesitan mantener sus fuerzas. Él se lo dijo. Él les dio ánimo a tomar algo, a comer algo, porque necesitaban a sus fuerzas. Y Pablo sabía que de lo que estaba hablando, porque la última sección de Hechos 27 nos cuenta la lucha que implica sacar a todos los pasajeros del barco a la tierra. Él dice, cuando se hizo de día no reconocían la tierra, pero podían distinguir una bahía que tenía playa y decidieron lanzar la nave hacia ella si les era posible. Cortando las anclas, las dejaron en el mar, aflojando al mismo tiempo las amarras de los timones, izando la vela de proa al viento, se dirigieron hacia la playa. Pero chocando contra un escollo donde se encontraron dos corrientes, encallaron la nave. La proa se clavó y quedó inmóvil, pero la popa se rompió por la fuerza de las olas. El plan de los soldados era matar a los presos para que ninguno de ellos escapara a nado. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, impidió su propósito y ordenó que los que pudieran nadar se arrojaran primero por la borda y llegaran a tierra, y que los demás siguieran, algunos en tablones y otros en diferentes objetos de la nave. Y así sucedió que todos llegaron salvos a tierra. Ahora, no hay necesidad de entrar en muchos detalles al explicar estos versículos, porque en su mayor parte se explican por sí mismos. Sabemos que Lucas nos dice que cuando finalmente llegó la luz al día, todos a bordo del barco pudieron ver la tierra, pero no pudieron identificarla. Más tarde aprendieron que era la isla de Malta, justo al sur de Sicilia y el continente de Italia. Pero por ahora todo lo que saben es que esta tierra tiene una bahía, una playa, y que su plan es llevar el barco a la orilla si pueden. Y así, preparándose para hacer esto, empezaron a dejar las anclas en el mar porque ya no eran necesarias. Al mismo tiempo aflojaron las cuerdas que mantenían los timones en los costados del barco, mientras izaban la vela de proa al viento y conducían el barco a la playa. Lo que esperaban hacer era llevar el barco a la playa, que se anclara a algo así como una embarcación de desembarco moderna, ¿no? Pero eso no fue posible porque pronto el barco chocó contra un arrecife, probablemente un banco de arena fangoso, y quedó atrapado en el barro con la proa ahora inmovible. Las olas comenzaron a romper la popa, la parte trasera del bote en pedazos, y así con el barco ahora
desmoronándose, los soldados temían que algunos de los prisioneros intentaran escapar saltando por la borda y nadando hasta la orilla. Decidieron matarlos a todos, porque de acuerdo con la ley romana, si perdías a un prisionero, entonces eras eh, castigado a muerte por eso. Pero cuando el centurión se enteró de esto, intervino y les ordenó que no mataran a los prisioneros porque quería proteger a Pablo. Pero verán, en el poco tiempo que el centurión había conocido a Pablo, había llegado a respetarlo, por lo que se ocupó de la seguridad del apóstol y estaba decidido llevarlo a Roma. Y así el cinturón le dijo a los que pudieran nadar a echarse ellos primeros al agua y llegar a la tierra, y el resto eran de aferrarse a los tablones y otros restos de a la nave que las olas llevaron a la orilla. Y Lucas concluye la historia de este naufragio declarando al final del versículo 44, así sucedió que todos llegaron salvos a la tierra, lo que significa que tal como Dios prometió, los 276 hombres fueron llevados sanos y salvos a la tierra sin uno de ellos morir. Ahora, acabamos de pasar 3 semanas estudiando el valor de Pablo en medio de una tormenta, sacando las diversas verdades y principios que se encuentran en esta historia, que nos ayudan cuando estamos en una tormenta. Pero antes de cerrar esta sesión, es importante que hagamos una pregunta muy básica. Sabemos que las tormentas son una parte inevitable de la vida cristiana, pero ¿por qué Dios trae tormentas a nuestras vidas? Y la respuesta es: por desagradable que las tormentas sean, son para nuestro beneficio, porque construyen carácter santo como el de Cristo. Esto es lo que Oswald Sanders escribió una vez sobre el propósito de Dios para las tormentas en nuestras vidas. Cuando Dios quiere taladrar a un hombre y emocionar a un hombre y capacitar a un hombre, cuando Dios quiere moldear a un hombre para desempeñar el papel más noble, cuando anhela con todo su corazón para crear un hombre tan grande y audaz que todo el mundo se asombrará, mira sus métodos, mira sus caminos, como perfecciona sin piedad a quien Él elige realmente, como lo martilla y lo hiere, y con poderosos golpes lo convierte en formas de prueba de arcilla que solo Dios comprende, mientras su corazón torturado está llorando y levanta manos suplicantes, como se dobla pero nunca se rompe, mientras su bien emprende, cómo usa a quien elige, y con todo propósito lo fusiona, por cada acto lo induce para probar su esplendor. Dios sabe de qué se trata. Entonces Dios envía a tormentas para moldearnos en la clase de personas que Él quiere que seamos. Pero si quieres su paz en tu vida mientras atraviesas esas tormentas, debes seguir el ejemplo del apóstol Pablo y poner en práctica los principios y las verdades de que le permitieron soportar las tormentas. Asegúrese de que tiene algunos amigos que piensan como usted y que estarán allí para usted. Asegúrese de que descansa en el Señor si su consejo es rechazado y sufre como resultado. Asegúrese de creer en la palabra de Dios, que es apropiada para su situación. Asegúrese de obedecer a Dios durante su tormenta. No es el tiempo de relajarse espiritualmente. Asegúrese de que piensa en el bienestar de los demás y no simplemente en usted mismo o usted solo. Ahora, esta es la enseñanza de la palabra de Dios, y estas verdades las tenemos que poner en práctica. Si Cristo no es su Señor y Salvador, entonces, como he dicho en otras ocasiones numerosamente en el pasado, su problema no es una tormenta terrestre, sino la tormenta eterna del juicio divino que viene. La palabra dice que se aleje de el juicio que viene, porque Dios es perfectamente santo, no puede dejar que ningún pecado quede impune. Y dado que todos somos pecadores, todos nuestros pecados deben ser castigados. Pero la buena noticia, y es la mejor noticia, es que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo, eh, por el propósito expreso de que pudiera ser castigado en lugar de nosotros los pecadores, el justo por los injustos. Eso es lo que Cristo ha hecho. Y todo lo que necesita hacer es mirar a la cruz, arrepentirse de su pecado,
de su pecado de egoísmo, de estar centrado en sí mismo y depositar su confianza en Cristo como su Salvador y Señor, que usted cree que Él murió por sus pecados, de manera que usted pueda ser perdonado. Es el Evangelio. Simplemente, si usted desea hablar con alguno de nuestros pastores sobre esto, por favor, vengan a verme al final, al cierre del servicio. Oremos. Padre, te damos gracias por el privilegio de permitirnos a nosotros como familia de la iglesia estudiar este pasaje tan increíble. Te damos gracias, Señor, de que tú nos has dado entendimiento y sabiduría de cómo entender esto y aplicarlo a nuestra vida. Y oramos, Señor, que ahora que terminamos con esto y pasamos a otro, que estas verdades se mantengan con nosotros, nos activen y la pongamos en práctica. Señor, oro por cualquier persona que esté pasando por una tormenta ahorita mismo, que en su corazón ellos estén de acuerdo en hacer lo que la palabra dice y luchar en contra de estos sentimientos. Yo sé que yo las entiendo, pero sabemos que tu palabra es lo que debemos seguir, que no importa lo que los sentimientos le digan, es la verdad de tu palabra. Ay, si usted está aquí, ya sea que está escuchando en línea o aquí en persona, oramos que si no conoce a Cristo, que Dios le toque el corazón y que venga en salvación en Cristo y que nos salve de el